Comenzando el ejercicio 1 que me dice lo siguiente, determinar la velocidad de salida del chorro de agua y el caudal si el área del orificio es 1 centímetro cuadrado. Se me brinda esta imagen de un recipiente bastante irregular, visto de perfil, y todo está lleno de agua, todo. Y en esta parte inferior existe un orificio, de donde va a salir horizontalmente un chorro de agua. Y justamente se me pregunta la velocidad de salida de ese chorro de agua y el caudal que sale. Cabe resaltar que la velocidad es una magnitud vectorial, pero el caudal es una magnitud escalar. Son ideas muy sencillas, pero que no dejan de ser importantes. Por lo pronto, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Se me brindan varias alturas a varias posiciones. La verdadera pregunta es, ¿qué se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Para evitarnos problemas, vamos a utilizar la famosa ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli analiza dos puntos de un líquido en movimiento. Vale decir que si todo este recipiente está lleno de agua, podría ser aceite u otro líquido, hay que hacer el análisis entre dos puntos de todo el líquido en movimiento. Vale decir, podríamos empezar acá con un punto 1. Perfecto. Este va a ser un punto 1. Y acá, justamente a la salida, vamos a tener un punto 2. Punto 1 y punto 2. Ambos son partes del líquido en movimiento. Ambos. Es importante denotar eso. Hacemos referencia a 2 acá afuera, justamente en el momento en el cual está saliendo. Vale decir que en 2 va a haber influencia de la presión atmosférica. No solo en 2, igual va a estar en 1. La presión atmosférica igual va a afectarnos en tanto como en 2 como en 1. La presión atmosférica. Y acá en 1, lo propio, vamos a tener nuestra presión atmosférica. En ambos puntos. Es muy importante. Continuando. Aplicando la ecuación de Bernoulli. ¿Qué es lo que me dice? Es más que todo una ecuación de balance de energías. Si bien no es perfecta, haciéndole algunos ajustes, añadiendo detalles como la viscosidad, se puede ya llegar a una situación bastante real. Lo que nos dice la ecuación de Bernoulli es que la energía de la presión en un punto, en este caso le hemos llamado 1, cociente de el peso específico del fluido en cuestión, más otro cociente, la velocidad al cuadrado sobre el doble de la gravedad, más la altura, h1. Esta parte me corresponde más que todo a lo que usualmente se suele llamar altura de velocidad, altura de presión. Y esta es simplemente una altura. Todo esto vamos a igualarlo a todo esto va a ser igualado a la misma expresión, pero ya no en el punto 1, sino en el punto 2. Simplemente le voy a cambiar el subíndice. Vale decir, presión 2 dividido entre el peso específico del fluido en cuestión, este no cambia para nada, más
la velocidad en 2 al cuadrado sobre el doble de la gravedad, más la altura h sub 2. Esta es la forma básica de la ecuación de Bernoulli. También se podría modificarla añadiendo el detalle de las pérdidas por fricción y pérdidas locales, las cuales ocurren, por ejemplo, para las pérdidas locales, ocurren en estas esquinas, en todas estas esquinitas. Siempre existen pérdidas locales. Y las pérdidas por fricción, que más que todo ocurren por el rozamiento que va a existir entre el recipiente o el tubo, dependiendo del caso, y el fluido en movimiento. Existe rozamiento, existe. Pero se lo puede simplificar escribiéndolo de esta manera, tratando de creer que esas pérdidas son pequeñas, son pequeñas. Por lo pronto, vamos a trabajar con esta forma básica de la ecuación de Bernoulli. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar punto por punto. Esta es la presión en 1, esta es la velocidad en 1, la altura en 1. Antes de seguir, es importante ponernos un nivel de referencia. Un nivel de referencia. Como tenemos el punto 2 de análisis, tal vez sería mejor poner nuestro nivel de referencia a esta altura, a la altura del nivel 2. Para decir, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto es, por supuesto, para la energía potencial. Este es nuestro nivel de referencia. Nivel de referencia. Dicho todo esto, vamos a empezar. En 1, para este elemento. Presión en 1 sobre el peso específico del fluido. Lo que nos interesa es este valor, presión en 1. ¿Qué presión hay acá en 1? En estos puntos de superficie de líquido, lo único que hay es la presión atmosférica. Lo único que hay. Muy bien, vamos a escribirlo. La presión atmosférica. Todo esto está dividido entre el peso específico del agua, más la velocidad en 1 sobre el doble de la gravedad. La velocidad en este tipo de superficies tan grandes en comparación a esta que es tan pequeñita, siempre la asumimos muy pequeña, muy pequeña, a tal punto que podríamos decir que es directamente cero. Es decir, que para casos como estos, en los cuales yo tenga una superficie grande como es esta y una pequeña y el fluido o líquido en cuestión esté en movimiento, la velocidad en esta superficie grande, en esta área grande, va a aproximarse a 0. Directamente esto va a ser 0. Más 0 sobre el doble de la gravedad. Perfecto. H1, lo más sencillo y el motivo por el cual necesitábamos nuestro nivel de referencia. ¿Qué es H1? Va a ser la altura medida desde el nivel de referencia. Si observamos, de acá a acá es 10 metros. Muy bien, 10 metros. Simplemente 10 metros. Igual a. Ya hemos analizado bien para nuestro punto 1. Nuestro punto 1. Ahora nos falta para 2. ¿Qué es lo que vamos a tener en 2 que está acá? Estamos analizando a la salida. A la salida. Siempre y cuando tenga cierto contacto con el flujo. Con el flujo. Sin embargo, a pesar de ser así, este punto ya está afuera. Y acá afuera, ¿qué única presión va a tener? La presión atmosférica. Dicho todo eso, este P sub 2 va a ser presión atmosférica. Cociente de el peso específico del fluido en cuestión. Más la altura de velocidad. ¿Cuál es la velocidad en 2? ¿Cuál es la velocidad en 2? En realidad no lo sabemos. Es distinto a esta parte. Es muy distinto. Si bien esta parte cae con mucha lentitud,
a tal punto de poder decir que es 0, en este punto no, todo lo contrario. Sale bastante rápido, bastante rápido. No lo voy a tocar, simplemente voy a poner b sub 2 al cuadrado, cociente del doble de la gravedad, más h2, pero h2 medido desde en base a este nivel de referencia es 0, no tiene ninguna altura. Magnífico, no tiene ningún sentido colocarlo. Si observamos la expresión que se ha obtenido, vemos que estos dos elementos se nos pueden anular, porque son lo mismo. Dicho todo eso, ¿qué es lo que tenemos? Esto igual es 0, no es nada prácticamente, y lo que vamos a obtener finalmente, es que la velocidad v sub 2 es igual al doble de la gravedad por la altura, que en este caso es 10 metros. Todo esto con su raíz. Es relativamente simple, este 2g va a multiplicar este 10 y este cuadrado va como raíz. Relativamente sencillo. Gravedad es 981. En ese sentido, yo voy a obtener la velocidad v sub 2 igual a 14,14 metros por segundo. La velocidad de salida, que es parte de la respuesta. La velocidad de salida es 14,14 metros por segundo. ¿Qué es lo que nos falta? Lo que nos falta ahora es determinar el caudal para un orificio de 1 centímetro cuadrado. Muy chiquitito, por supuesto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a decir es lo siguiente. Para el caudal vamos a utilizar la ecuación de la continuidad. Para el caudal, 2 puntos. Perfecto. Para el caudal, es sencillo en esta situación. El caudal, por definición, es la cantidad de volumen por unidad de tiempo. Es una magnitud escalar, pero también se lo puede expresar como el producto de la velocidad, en este caso la velocidad en 2, por el área. En este caso el área a sub 0 del orificio. En ese sentido, si yo quisiera multiplicar, solo tengo que poner 14,14 como velocidad de sub 2 y el área a sub 0, que es directamente 1 centímetro cuadrado. Vamos a poner eso, es 14,14 metros por segundo. Perfecto, por el área a sub 0. El área a sub 0 se me indica que es 1 centímetro cuadrado. Centi es 10 a la menos 2. 10 a la menos 2 al cuadrado, 10 a la menos 4. Muy bien, en ese sentido vamos a poner, para que esté en metros cuadrados, por 1 por 10 a la menos 4. Todo en el sistema internacional. Y finalmente el caudal nos resulta ser 0,0014 metros cúbicos por segundo. Y esta es nuestra segunda parte de la respuesta. Caudal y velocidad.